Tenía mucho miedo al principio, sobre todo como mujer viajando sola, era más chica, pero también uno puede hacer un montón de amigos y conocer un montón de personas maravillosas en esos viajes que te van a quedar anécdotas para toda tu vida. Soy muy de refugiarme en libros, esté viajando o no esté viajando. La verdad es que me calman mucho, porque me di cuenta que es una estrategia de centrar toda mi atención solamente ahí. Estar, por ejemplo, en la playa y yo como buena latina relojeando que no me agarren la mochila o la toalla que he dejado en una playa, que mi amiga me diga, tranquila, nadie te va a agarrar las cosas, nadie va a correr tus cosas, nadie te va a robar. Eso la verdad es que en Argentina es bastante difícil, ¿eh? Hubo un día que me fui a escalar en Suiza y vi fácil más de 5 parejas de personas adultas mayores de 70 años que me han pasado por encima, al lado, como si nada, escalando una montaña, como si fuera una caminata de una cuadra a la otra en suelo plano. O sea, tienen un estilo de vida mucho más activo que quizá lo que podemos ver hoy en día acá. Una vez que empecé a viajar, por ejemplo en 2022, que hice un viaje a Europa y viajé por grandes meses, en esa cantidad de tiempo también pude ver que podía empezar a trabajar de manera remota, brindar mis servicios de nutrición, brindar mis servicios de coaching y que aún así obtener buenos resultados con mis consultantes, con esas personas que buscan una transición o una ayuda a una alimentación basada en plantas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En la mente del viajero podcast. Hoy nos acompaña Agustina Costello. Ella es licenciada en nutrición y viajera y nos va a contar cómo funciona su profesión con los viajes, que bueno, básicamente es su pasión. Así que bienvenida Agustina y gracias por estar acá. Hola Heidi, ¿cómo estás? Gracias por el Muy espacio. bien. Estoy muy feliz de que finalmente estemos haciendo este capítulo juntas. Nosotros nos conocimos justamente por otros viajeros en común hace un tiempo ya, lo cual es sumamente también interesante, ¿no? De nuestro estilo de vida, que por viajar vamos conociendo personas y vamos utilizando este recurso, ¿no? Que es el networking y colaborando juntas. Así que bueno, estoy muy, muy feliz de que así sea. Y bueno, me gustaría darte la palabra para que te presentes y nos cuentes un poco sobre ti y tus viajes. Totalmente. Bueno, yo soy licenciada en nutrición y también soy coach nutricional. Actualmente trabajo con mi equipo de interdisciplinario, con nutricionistas, psicóloga, médica. A lo largo de esta carrera de nutrición se me ocurrió hace poco crear un espacio en donde las personas puedan conocernos y poder obtener un bienestar de manera virtual, ya sea viajando, ya sea desde la comodidad de su casa. Por lo tanto, me pueden encontrar como Nutri y como coach en estos espacios. Perfecto, yo voy a estar compartiendo justamente tus redes sociales y me encanta esto que estás diciendo porque estás emprendiendo, justamente ahora estás como en todo ese proceso, ¿no? Ya abriste tu empresa, ya ofreces tus servicios, pero también antes me habías comentado cómo has fusionado tu vida como profesional, ya que estás haciendo nutrición o atendiendo de manera online a diferentes países. Exacto. ¿Cómo te diste cuenta una vez que te graduaste? ¿Cómo fue esa inserción laboral y mezclarlo, ¿no? También con esta actualidad o con esta posibilidad de poder viajar mientras ejerces. Bueno, una vez que me recibí, la verdad es que no es que trabajé al momento inmediato de manera remota y sobre todo para todo el mundo, sino que empecé a hacer mis prácticas y empecé a trabajar de manera presencial. Pero una vez que empecé a viajar y ver la manera de poder brindar mis servicios de nutrición de manera remota y lo bien que se puede acompañar a una persona, sobre todo en una alimentación basada en plantas o una persona que quiere transicionar hacia el vegetarianismo, hacia el veganismo y que no hace falta sí o sí tener esa presencialidad, me di cuenta que era lo que realmente quería hacer, o sea, fusionar justamente esto que me gusta hacer de viajar con trabajar de manera remota y sobre todo a este público. Totalmente. ¿Y tuvo algo que ver tu infancia con esta fusión ahora que llevas de una vida como nómada digital? Me refiero a que me habías contado también que eres de otra parte de Argentina, que eres del sur, y te Sí. viniste muy joven, ¿no? A estudiar acá en Buenos Aires. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya desde ahí estamos viendo
una pequeña como introducción a este mundo, si se quiere, así que cuéntanos un poco sobre ese contexto y cómo influyó también las decisiones que más adelante ibas a tomar. Bueno, bien, sí, yo la verdad es que me vine acá a Capital Federal, en Buenos Aires, cuando tenía 18 años. Soy de Río Negro y la verdad es que siempre llevé una alimentación basada en plantas, desde que tengo 13, 14 años. En su momento no era tan normal llevar una alimentación vegetariana o vegana cuando uno era chico, por lo tanto eso también influyó en querer estudiar nutrición. Esa carrera en su momento no estaba en Río Negro, por lo tanto me vi como si fuera, no obligada, pero sí en la necesidad de tener que salir de Río Negro para poder estudiar la carrera. Y una vez que me encontré acá en esta ciudad, empezar a conocer gente de todos lados del mundo, empezar a abrir la cabeza en cuanto a la nutrición y ver que podía viajar y trabajar fue un antes y un después en mi vida. Me imagino. Y una vez que estuviste acá, que te graduaste y después hiciste estas pequeñas prácticas que me dijiste ya ejerciendo como profesional, te diste cuenta de que eso no era lo que querías y ahí tomaste la decisión, digamos, de explorar algo nuevo, porque no hay mucha información en general de cómo empezar a trabajar remoto y me llama mucho la atención que en lo particular en el área de la salud, que es un área que Sí, siempre se tiene el miedo, ¿no? De cómo se puede total. ofrecer este servicio de manera remota, cómo fue ese proceso de adaptación y cambio en el estilo en el que ofreces tus servicios. Mira, la verdad es que al principio era muy probar y ver, porque la verdad es que no hay nadie que haya yo conocido en su momento que me diga, mirá, tenés que trabajar remoto de esta manera o demás. Me vi muy influenciada por ciertas personas en las redes sociales. Hay un podcast que ya también mencioné en otro episodio de podcast que es Julia Chilling. Ella la verdad es que hace mucho contenido para redes sociales y habla mucho sobre el networking, esto de poder trabajar y a su vez viajar. Y si bien no habla de la carrera de nutrición o alguna carrera de salud, ella promueve mucho de que cualquier trabajo en realidad se puede remotizar, o al menos la mayoría. Y eso me quedó mucho en la cabeza y una vez que empecé a viajar, por ejemplo en 2022, que hice un viaje a Europa y viajé por grandes meses, en esa cantidad de tiempo también pude ver que podía empezar a trabajar de manera remota, brindar mis servicios de nutrición, brindar mis servicios de coaching y que aún así obtener buenos resultados con mis consultantes, con esas personas que buscan una transición o una ayuda a una alimentación basada en plantas. Claro, bueno, y hablando justamente de ese viaje, ¿cómo fue ese primer viaje a Europa de varios meses que en su momento lo habíamos hablado como algo bastante desafiante, lindo, y me parece que fue tu primer viaje sola, sola digamos en general, pero que allá tenía familia, ¿no? Cuéntame un poco sobre ese viaje a Europa. Exacto, bueno, fue la primera vez que viajaba sola tan lejos también, ¿no? Saliendo de Argentina, porque he hecho un par de viajes sola, pero dentro de Argentina. Ese viaje fue bastante revelador porque conocí varios países, muchas personas que estaban también en la misma, de esto de trabajar y viajar, lo cual fue como en ese sentido revelador porque dije, ah, o sea, no soy la única persona que puede hacer esto, hay un montón de profesiones que lo pueden hacer y muchas personas se asombraban de que justamente era de la salud y no entendían, o sea, el nutricionista te tiene que pesar, tiene que trabajar con vos cara a cara y yo la verdad es que les daba a conocer de que la nutrición no solamente es también el peso y el estar ahí contando calorías o estando presente, sino que un servicio nutricional o un acompañamiento de coaching puede ser más allá de eso y puede ser de manera online tranquilamente. ¿Y en qué momento podemos buscar los servicios de un nutricionista? Y cuando te refieres a esto de que no solamente es presencial, ¿cómo lo verías? También hay factores emocionales, obviamente, que influyen en la parte de nutrición. Como psicóloga lo sé, pero me gustaría entender desde tu punto de vista cómo lo abordas y específicamente en las dietas basadas en plantas. Bien, bueno, por ejemplo, hay muchas personas que ya son vegetarianas y quieren quizá transicionar a un veganismo o personas que ya directamente son veganas y se encuentran muy solas en cuanto a la atención en la salud. Porque sabemos que hay muchos médicos que la verdad es que apoyan las dietas basadas en plantas, pero no es así como la gran mayoría de profesionales, ¿no? Entonces,
ese acompañamiento, esa información que una persona debe tener sí o sí, si quiere llevar ese tipo de alimentación, lo tiene que buscar justamente en una persona que sepa y que lo pueda acompañar para que se pueda educar a lo largo de todo ese tiempo y poder llevar así una alimentación completa. Claro, sí, sí, totalmente. Y en lo personal, Agus, ¿cómo te cuidas tú también, especialmente cuando haces estos viajes y sobre todo viajes tan largos, ¿no? Habíamos hablado inclusive de posibles restricciones dietarias por alergia, celiaquía, etcétera. Hablemos un poquito sobre ese tema que al viajar muchas veces no lo tomamos en cuenta. Sí, totalmente. Bueno, uno al viajar tiene que tener en cuenta a qué país va a ir y qué tipo de comidas, ¿no? Vamos a encontrar. Por ejemplo, en Europa, en realidad, la mayoría de los alimentos que he visto, los etiquetados y demás, tienen los sellos en cuanto a alergias, restricciones alimentarias, de vegano, no vegano, vegetarianos, aptos, personas celíacas, alimentos sin gluten. Uno a la hora de viajar debería tener en cuenta todas esas cosas eh, y a su vez encontrar y ver de encontrar los lugares, ¿no? Para que ofrezcan este tipo de comidas. A mí lo que me pasó cuando viajé, por ejemplo, a gran parte de Francia, había mucho lácteo y la verdad es que me di cuenta que si una persona vegana viaja ahí, hay muchas cosas que están contaminadas por alimentos lácteos y que es muy difícil, ¿no? Encontrar ese tipo de alimentos 100% veganos, pero la verdad es que hoy en día con el crecimiento de la alimentación basada en plantas en todo el mundo es bastante normal poder encontrar Qué buenas opciones. interesante. Sí, Sí, hablando un poco de ese viaje de Francia y cómo fue tu experiencia en ese país. fue muy buena. La verdad es que sí, fue muy buena. Me di cuenta que hay un montón de cosas que quedan por crecer, ¿no? Porque si bien encontré muchas opciones de comidas y demás, más de una vez me ha pasado de pedir, no sé, un plato vegetariano o vegano y que me traiga pescado o salmón. Eh, Claro, un montón. claro, pero bueno, porque también la cultura influye mucho, ¿no? O sea, no es una cultura que estén acostumbrados justamente a comer vegetariano o comer de una manera vegana. Sí, totalmente. Y hablando de cultura, ¿cuáles han sido las culturas con las que más has visto diferencias, digamos, desde este lado hacia aquel? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, sobre todo en ese viaje a Europa que hiciste? Me llamó mucho la atención el orden, la limpieza y demás del país de Suiza. Me llamó mucho la atención una anécdota de estar, por ejemplo, en la playa y yo como buena latina relojeando que no me agarren la mochila o la toalla que he dejado en una playa y que mi amiga me diga, tranquila, nadie te va a agarrar las cosas, nadie va a correr tus cosas, nadie te va a robar. Eso la verdad es que en Argentina es bastante difícil, entonces que haya pasado eso fue Sí, como bastante totalmente. chocante. Totalmente. Y me habías comentado también que habías visto como parejas mayores tener un estilo de vida o una calidad de vida que también acá no es muy común, ¿no? ¿Cómo Total. lo viviste eso? Sí, bueno, hubo un día que me fui a escalar en Suiza y vi fácil más de 5 parejas de personas adultas mayores de 70 años que me han pasado por encima, al lado, como si nada, escalando una montaña, como si fuera una caminata de una cuadra a la otra en suelo plano. O sea, tienen un estilo de vida mucho más activo que quizá lo que podemos ver hoy en día acá. Sí, y sin embargo un poco se está promoviendo acá, me parece también. No solamente acá en Argentina, en el resto de Latinoamérica también se está viendo mucho el tema de hacer consciente la importancia de la salud y de los hábitos, sobre todo los hábitos alimenticios. Es un tema que va a seguir tomando mucha relevancia, viajemos o no viajemos, o sea, es algo que debemos tener consciente e incorporado. Pero es muy interesante ver cómo día a día nos vamos dando cuenta de la actividad física, cómo influye, que hay nuevas opciones como el ciclismo, al atletismo, etcétera, y no solamente para mantenernos en forma, sino también para conocer personas afines en gustos, ¿no? Así que me parece muy, muy interesante y muy bonito también que, bueno, se esté generando justamente ese nivel de conciencia. Súper. Eh, Hoy en día cuando viajas también me gustaría preguntarte cómo cuidas tu salud mental. ¿Cómo cuido mi salud mental? Wow, qué buena pregunta. Eh, en caso de sentirme muy ansiosa,
Soy muy de refugiarme en libros, esté viajando o no esté viajando. La verdad es que me calman mucho, porque me di cuenta que es una estrategia de centrar toda mi atención solamente ahí. Soy de llevarme muchas novelas o diferentes tópicos de libros. Eh, Suelo descargar bastantes meditaciones. Soy bastante consumidora de meditaciones guiadas o Bien, perfecto. sonidos binaurales y demás. Es algo que Eso tiene también que ver promuevo mucho. también con el mindfulness, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Soy muy de mindfulness, soy súper de recomendar esas cosas, entonces son herramientas que me ayudan. Es un combo de todo, un poco de meditaciones guiadas, un poco de ruidos, sonidos blancos, eh, lecturas. Esa es mi manera de cuidar la salud mental. Al momento de viajar, ¿cómo planeas tu alimentación? ¿Llevas contigo algún tipo de snack o suplementos, tomando en cuenta también pues tu dieta? Sí, suelo llevar mucho frutos secos, semillas, barritas de proteínas. Es algo que suelo recomendar mucho también, por si nos da hambre, ya sea un viaje corto, ya sea un viaje largo. Siempre botella de agua para poder mantenerme hidratada. Y como suelo decirle mucho a mis consultantes cuando están por viajar, es como comprate una botella de agua en el aeropuerto que esté sellada, cosa de que también te das cuenta de que estás llevando agua segura y que puedes evitarte cualquier tipo de infección. Sí, que justamente muchas personas no saben que podemos llevar nuestro botecito de agua y llenarlo o rellenarlo en diferentes aeropuertos porque está esa opción. Simplemente no entrarlo porque, bueno, ahí sí te lo van a hacer tirar, pero totalmente coincido. Y te hago una pregunta, Agus, volviendo un poquito a lo de tu profesión y viajar y trabajar a la vez. ¿Cómo haces para organizarte también en tus tiempos? ¿Cómo diferenciar entre el disfrute y el trabajo? Bueno, ahí es poner más límites en sentido de horarios. Soy una persona que se despierta muy temprano, me gusta hacer las cosas temprano, entonces prefiero hacer un poco de trabajo a la mañana y un poco a la noche y tratar de disfrutar el día lo más posible. ¿Cuáles han sido los momentos más desafiantes que recuerdas en alguno de tus viajes o incluso trabajando remoto? Uy, sí. Porque algunas veces pensamos que viajar y tener este estilo de vida puede ser, sabes, como un sueño y todo perfecto y es la aspiración de mucha gente, pero hay desafíos Hay atrás un montón realmente. de desafíos, hay un montón de Mm, desafíos que además no te los imaginas hasta que te pasan. sí, totalmente. Me ha O sea, pasado de... Sí, recibir sí, nuevos estímulos todo el tiempo y estar como bombardeado de información a, no sé, cualquier inconveniente que totalmente. surja y estás solo en otro país, pero bueno, sí, ¿cuáles han sido para ti esos desafíos y inclusive aprendizajes, ¿no? Que te has llevado? Bien, tengo un par de tres. A ver, primero calcular mal quizá la hora por estar en un uso horario diferente y por tener que conectarme para otro país. Quizá es eso un poco una limitación, pero bueno, por el mismo jet lag que puede tener uno Sí, cuando viaja, ¿no? O sea, puede ser. Es más una cuestión de organización y ver cómo te pega el jet lag. Después me ha pasado en Suiza de quedarme sin datos móviles de la nada y estar en un tren y yo tener que llegar a un evento y algo o tener que ir a conectarme al trabajo y no saber si estoy agarrándome el tren que realmente era porque no sé si estoy bien, yendo bien. Así que la ahí es verdad que cuando siempre digo, descarguen mapas en sus sí. celulares. Ahí es cuando me di cuenta que no había descargado un mapa y dije, muy mal ahí. Por suerte llegué bien. Y después me ha pasado en otro viaje, no en el de Europa, sino en el de República Dominicana, que he tenido problemas de cargador, que es algo súper necesario cuando uno trabaja y viaja, ¿no? Tener un buen cargador y que ese cargador justamente tenga un adaptador que funcione que sea compatible con la energía que necesita tu computadora o tu electrodoméstico con la que tiene el lugar. Y Totalmente. En Europa pasa que sí hay mucha conectividad, pero quizá acá en Latinoamérica no está tan preparado para recibir tantos nómadas digitales, ¿no? Y especialmente un destino de playa como es. ay, sí, 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 o sea, una Eh, isla. ahí te das cuenta la diferencia, ¿no? También de cómo algunos países están más preparados que otros para recibir este tipo de trabajadores o los nómadas digitales, digamos, de que es muy interesante verlo cuando llegamos
a trabajar. Bueno, en mi caso lo mismo, lo que tú acabas de decir, me aseguro antes de todo eso, yo mi cargador portátil, llevo un buen internet que sepa que tenga tanto de datos, por ejemplo, para no Totalmente. conectarme también, porque creo que hay un tema del que no se habla mucho y es la ciberseguridad y la importancia de resguardar nuestros datos y resguardar las fuentes donde nos conectamos para que no hayan vulnerabilidades al momento de hackeos y tal. Entonces, claro, yo siempre de antemano averiguo por un buen plan de datos remoto para, ¿sabes?, poder estar conectado en diferentes países. Así que creo que es una buena recomendación y está bueno que visibilices, digamos, este tipo de temas. ¿Qué aprendizajes también te llevaste, sobre todo de tus viajes, tus primeros viajes en solitario, ¿no? Como solo traveler. Confiar en mi intuición, confiar en que puedo llegar segura yo sola. Tenía mucho miedo al principio, sobre todo como mujer viajando sola, era más chica, pero que también uno puede hacer un montón de amigos y conocer un montón de personas maravillosas en esos viajes que te van a quedar anécdotas para toda tu vida. Sí. Totalmente. Y hablando de eso, de los amigos y las conexiones, ¿cómo haces con el tema de idiomas? ¿Cómo ha influido también en tu vida los idiomas? Mira, yo hablo español y hablo inglés, así que si bien fui a Francia y fui a Suiza y recorrí, hablé siempre en inglés. Me encontré con personas que quizá, sobre todo en Francia, se nieguen un poco a hablar a francés, como francés, perdón, inglés, como que querían más que les Ay, hables, lo obviamente en sabemos. francés, lo sabemos, eh, No era pero su forma. claro, tal cual, o sea, pasa y te pasa quizá en donde menos te esperabas, o sea, por ejemplo, una tienda de ropa, que estás por comprar algo y que la vendedora se dé media vuelta y te ignore, o sea, no le interesa que le compres. Claro, sí, no. Es un tema Eh, cultural igual eso, ahí sí también vamos un sí, poco con el tema cultural. De quiénes son más regionalistas, quiénes no, qué costumbres tienen, quiénes no, por ahí quién es más abierto, quiénes no. súper, pero por ejemplo en el país de Suiza no me pasó para nada, porque incluso los policías te hablan español. O Ay, sea, Dios, eso me increíble. pareció una locura. Qué interesante, ¿no? Como ellos en esos países, Suiza, Alemania, los Países Bajos, tienen dos, tres, cuatro idiomas Como si nada. normal, como así, como si eso fuera pan comido. Literal, Es literal, literal. muy interesante realmente. Sí, Bueno, sí. me encanta. Hoy en día, ¿tienes otros planes de viaje? Sí, estoy planeando irme al sudeste asiático, principalmente a Filipinas, así que Mm, en eso está mi cabeza ahora, teniendo en cuenta todos estos tips, además que me los estoy rememorando para este totalmente. viaje que estoy planeando. Sí, sí, sí. Imagínate, estás haciendo todo esto mientras estás emprendiendo porque justamente estás con tu proyecto. ¿Cuál es el nombre de tu proyecto? ¿Me has dicho? Se llama Salud en Sinergia. Salud en Sinergia. Y ahí podemos encontrar diferentes especialistas. Habías comentado que tienes toda una red de profesionales, Exacto. nutricionistas, profesionales de mindfulness y todas estas técnicas que mencionaste. Ahora te voy a estar pidiendo tus redes sociales. ¿Qué le recomiendas a las personas que están interesadas también en tener este estilo de vida, tanto viajar y trabajar a la vez como en emprender como tal, ¿no? Bien, creo que el principal consejo sería organización. Porque uno puede emprender, puede viajar y puede trabajar a la vez, pero lo más importante es tener una buena organización, tanto con la comida como con el trabajo, como las cosas que uno se va poniendo como objetivo para emprender y para ir escalando. Totalmente. Una cosa me gustaría añadir a mí ahí para los emprendedores o las personas que en algún momento les pase por su mente el hecho de emprender es que sepan que es posible, porque algunas veces puede venir un pensamiento limitante, por ahí una creencia limitante, decir, no, eso no me va a pasar a mí, eso no, ¿cómo lo voy a poder lograr yo? Y realmente ese es el primer obstáculo que tenemos nuestro diálogo interno, nuestras creencias limitantes, ¿no? Porque una vez que lo tienes claro y que lo puedes hacer, ya con algunos objetivos, parece magia, pero no lo es, ¿no? Es simplemente el hecho de visualizarlo y creer que puedes hacerlo, lo que va a hacer que las otras puertas se vayan abriendo hasta que lo alcances. Así que me parece súper espectacular. Te felicito, Agus, también por tomar este paso tan importante. Buenísimo. Además que eres súper joven, ¿qué edad tienes? 25.
25 añitos, ya te has viajado a la mitad del mundo y estás emprendiendo. Es súper, súper importante lo que estás haciendo y creo que con lo que haces inspiras a muchas otras personas también a atreverse a salir de la zona de confort, ¿no? En la que estamos todos en el día a día y me parece una manera de vivir que cambia y transforma, así que te felicito y te admiro por eso. Amorosa, gracias. Bueno, Agus, te agradezco mucho por venir, por contarnos sobre tu experiencia y tus aprendizajes. Coméntanos otra vez las redes sociales por donde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar y en qué momento podemos buscar tus servicios. Bien, pueden encontrar los servicios de todo este equipo interdisciplinario que mencionaste de Salud en Sinergia en www.saludensinergia.com. En Instagram aparecemos como Salud en Sinergia, todo junto. Y mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como ac.plantbased. Perfecto. ¿Alguna última recomendación para las personas que deseen también o que estén interesadas en cambiar el estilo de vida plant-based? La verdad es que sí, o sea, lo más importante siempre digo es informarse de profesionales que estén capacitados y que los quieran acompañar en este tipo de alimentación. Y decirles que no es imposible llevar una alimentación basada en plantas, más allá de información, hay que quitarse un montón de miedos porque es una alimentación que ha demostrado tener muchísimos beneficios y cada vez son más. Me encanta. Gracias, Agus. Bueno, yo soy Heidi Pérez, su host. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como @la mente del viajero. No olviden suscribirse en el canal de YouTube si les está gustando este contenido. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Agus, por estar acá. Gracias a vos.